En un mundo saturado de impactos visuales, nos hemos olvidado de escuchar lo que el arte tiene que decirnos. Desde que el ser humano es humano, ha sentido la necesidad de dejar una huella, ya sea esculpiendo figuras milenios antes de Cristo o buscando nuevas formas de expresión en la era digital. Pero ¿dónde termina la simple intención y dónde empieza el arte? ¿Es un adorno o la esencia misma que nos define como especie? Hola, Francés. Bienvenido a tu espacio y te lanzo la primera pregunta. ¿Por qué tenemos la necesidad de hablar de arte? Normalmente tenemos el prejuicio de que el arte es lo que me gusta a nivel popular. ¿O cómo lo ves tú? Bueno, sí, no, lo que no voy a negar en absoluto es la enorme extensión y la enorme capacidad de persuasión que tiene el viejo dicho latino de gustibus non disputandum, es decir, se suele traducir sobre gustos no hay nada escrito. Evidentemente es un gran, no sé si un prejuicio, pero un grandísimo lugar común con el cual, en fin, quien no se ocupa demasiado de estas cosas, digamos, sale del paso y no se plantea más preguntas. Eso evidentemente sería, bueno, algún colgado puede haber por ahí, pero en materia de ciencia es verdad que hay terraplanistas por ahí que dicen que su convicción está por encima de todo y si ven que la Tierra es plana ya les pueden decir los científicos de los últimos 500 años misa que sí van a seguir diciendo que es plana, pero es en cualquier caso posturas mucho más anecdóticas, pintorescas, excepcionales que lo que ocurre en el interior del mundo del arte, donde parece mucho más extendida la idea de que mi gusto es mi gusto y no tiene nada que ver con el tuyo, etc. A ver, y digo, sin ningún ánimo de discutir la fuerza ni de cargármelo yo esta mañana aquí, ni muchísimo menos, sí que debo decir una cosa, y es que es una verdad a medias. ¿Es solo una verdad a medias o es solo una verdad en apariencia y en principio? ¿Por qué? Porque no hay emisión del juicio de gusto, me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta esta música, me gusta este cuadro, me gusta este libro, etcétera, que no conlleve, digamos, el intento de llevarte al otro a tu terreno. Es decir, a gozar contigo lo mismo que estás gozando tú. Por tanto, digamos que nadie se conforma con su propio gusto, ni con la no discusión que podría tener hipotéticamente su propio gusto. Todos, de manera más o menos delicada, estamos apelando al otro para que venga a nuestro terreno a gozar con nosotros. Dicho de otra manera, el gozo no es completo si no es, de alguna manera, en compañía de otro, en la complicidad de otro. Si no, bueno, ya acordémonos del Hopper que decíamos el otro día, las cosas, ¿por qué habría que pintarlas si se pudiesen decir con palabras? Hay otro ejemplo que después me acordé, después de que hiciésemos el trabajito sobre Hopper, que es el final del Decamerón de Pierpaolo Pasolini. El propio Pasolini interpreta una especie de discípulo de Giotto, que en un momento determinado, en el último fotograma de la película, que es en imágenes de carne y hueso, obviamente, con Silvana Mangano en medio, es una escena celestial absolutamente joitiana, con la Virgen en medio, los ángeles alrededor, y la mira el pintor y dice algo así: si es tan bonito soñarla, ¿por qué habría que pintarla? Pues porque habría que pintarla, ni más ni menos ahora tenemos una respuesta. Porque queremos llevarnos al otro, a nuestro terreno, y no hay experiencia estética que sea, déjenme decir, onanista, puramente onanista o masturbatoria. La experiencia onanista reclama, exige la presencia de otros. Por tanto, está mintiendo o está medio mintiendo, cuando menos, o se miente a sí mismo, quien te dice que de gustos no hay nada escrito. Claro, hay muchísimas consideraciones más, ¿no? ¿Cuál es la categoría fundamental en el ámbito de qué se ocupa? ¿Cuál es la columna vertebral de los juicios estéticos? Yo en esto soy muy kantiano, Kant es un señor que, bueno, los estudiantes le suelen tener terror, suena dificilísimo, incomprensible, lejanísimo,
pero no siempre es así. Algunas veces cuesta, lo reconozco, un poco más, pero el pobre intentó, a su manera, decir que han de cumplir los juicios que emitimos acerca de la ciencia. Es decir, dentro de qué marco deben caer, qué mínimos deben respetar. Lo mismo exactamente con los juicios que tienen que ver con la moral. El famosísimo, nosotros lo llamamos el imperativo categórico, tiene exactamente esa razón de ser. Haz exportables, es decir, tu conducta actúa de tal manera, no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero actúa de tal manera que lo que hagas, pienses, estés convencido que podría ser perfectamente exportable a la conducta del otro. Esa es la razón de ser de los juicios morales. Bueno, pues también hay lo propio para los juicios estéticos. ¿En qué han de cumplir los juicios propiamente estéticos? Se han dicho muchas cosas, hay evidentemente todas con razones de ser y con argumentos sólidos y sostenidas sobre los propios textos kantianos, ¿no? Unas veces se habla de que en el arte lo que se da es un interés desinteresado, toma. Una contradicción absoluta. Cuando hablemos de arte hay que familiarizarse con las contradicciones y escandalizarse poco cuando aparezcan, porque vamos a encontrar muchísimas. Quizá es el motor, la contradicción es el motor del crecimiento y de la evolución de las experiencias estéticas. Encontraremos más, absolutamente, sin duda alguna vamos a encontrar más. Pero esta es una de las fórmulas que si el arte obedece a un interés desinteresado, es decir, un interés desinteresado quiere decir, es un interés, pero no es un interés demasiado vulgar. No es el interés que nos mueve por motivos económicos o por motivos, digamos, egoístas, etcétera, etcétera. Hay ahí un matiz muy importante. Otra fórmula muy famosa habla de que en el arte se representa una finalidad sin un fin. Anda, otra contradicción. Una finalidad que, sin embargo, no tiene ningún fin preciso. El universo, tal y como se representó hasta el comienzo de la era moderna, dependía absolutamente de la idea de fin. Es decir, lo que los griegos llamaban el telos, de ahí teleología. No teología, teleología, de telos fin. El mundo moderno se quedó sin fin. El mundo moderno, a partir del Galileo y Newton y compañía, es una máquina que se repite a sí misma y que nadie puede decir que obedezca a fin alguno, ni que tienda, ni que apunte a fin alguno. Por tanto, es como si se restringiese esa idea de finalidad, de sentido, de voy hacia algo, de que esto es más que una representación. Detrás de esta representación hay un orden. Digamos, es como si se refugiase, refluyese exclusivamente al ámbito del artístico. Son fórmulas importantes que se repiten, incluso más que la que voy a decir yo, que sin embargo es para mí la más representativa de la tercera crítica kantiana. La primera crítica kantiana se ocupa de los juicios de la ciencia, la segunda se ocupa de los juicios de la moral y la tercera se ocupa de los juicios propiamente estéticos. Allí somos pocos los que reivindicamos el papel axial, ¿no? El papel fundamental, vertebral de esta noción, entre ellos Hannah Arendt, modestamente, yo me uno al grupo también, es la noción de lo que se suele traducir por comunicación, que en alemán es Mitteilung, que realmente lo que quiere decir es experiencia compartida. Experiencia compartida. O compartimiento, simplemente. Compartimiento. Para mí es la fundamental. Además, Kant juega en esa obra con tres categorías fundamentales que cualquiera relaciona con lo estético, ¿no? Una es la categoría de lo agradable. Aquí hemos hablado de la decoración. Sí. La decoración, de alguna manera,
pone entre su primer valor, por decirlo así, es lo agradable, das angenehme se dice en alemán, lo agradable. Lo agradable de ese sí que se podría decir aquello de gustos no hay nada escrito, es una experiencia subjetiva, quizá es la más egoísta en el sentido estético no moral de la palabra, encerrada en uno mismo, vale, de acuerdo, tiene evidentemente su derecho y su razón de ser. Todos hemos experimentado lo agradable, somos humanos y estamos expuestos a tener experiencias agradables y desagradables. ¿Y si es agradable, roza la decoración? Yo diría que en el ámbito de la decoración, en principio, se pone por delante lo agradable. Es un tema que ha aparecido ya en algún momento. Normalmente la pintura, con alguna excepción que creo que ya en emisiones anteriores ya he dicho, como la de Gauguin, cosa realmente muy curiosa, pero realmente hay, y más en la civilización moderna, en la cultura moderna, hay un cierto rechazo de la decoración, con alguna excepción a tener en cuenta, y después claro, porque cuando uno está diciendo que la moda es un arte, de alguna manera está dando el asentimiento lo digo con todo el respeto, claro, está al papel de la decoración y por tanto al papel de lo agradable, ¿no? Es el momento, digamos, subjetivo del que piensa que puede acercarse o que estas cosas se tienen sin contar demasiado ni con la tradición ni con la historia. Tú y la realidad, y ya está. Ya se produce lo agradable o lo desagradable. Segundo, la categoría universalmente, hasta la fecha, más duradera de todas. La de la belleza, la de lo bello. En alemán es das Schöne, Schönheit, es belleza, la de la belleza. Y la belleza, no se puede decir discípulo o discípulo que iguala como mínimo, se equipara con el maestro, que es Hegel, dijo de la belleza que nada se ha hecho más bello que la estatutaria griega. Pero ahí no se ha acabado la historia. Lo más bello lo habrá hecho la estatutaria griega. Las ganas de imitar, de reproducir la estatutaria griega, en fin, son reconocibles. Cuando menos te descuidas, reaparecen muchos siglos después en la historia de Occidente, pero es solo lo más bello. Lo digo así, es solo lo más bello, porque el mundo moderno se va a encontrar con otra categoría, va a dar que nada es nuevo bajo el sol, cosa de Hegel también, por cierto, esta frase, pero es en el mundo moderno donde, digamos, coge un empuje que no había tenido antes. Viene de muy lejos, viene del pseudolongino, nada menos, del siglo II de nuestra era, pero en nuestro mundo, en el siglo XVIII, recibe un impulso decisivo. Es la categoría de lo sublime. Das Erhaben en alemán, lo sublime. Porque, utilizando un poco a Hegel, que hablaba en lo bello se da un equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo de dentro y lo de fuera. Ya te digo que va a haber que familiarizarse con las contradicciones y con las polaridades para seguir, digamos, el curso del arte moderno. Lo sublime vive de la inadecuación entre la dentro y la fuera, y ahí cabe todo. Ahí cabe la conciencia de fracaso, la imperfección, el inacabado, muy importante, la presencia del tiempo. El arte clásico, de alguna manera, vivía de la ilusión de haber arrebatado su obra a las garras del tiempo. Buena parte del arte contemporáneo vive del reconocimiento, de la aceptación de que todo es tiempo. Y si todo es tiempo, todo está expuesto al desgaste, todo está expuesto a la imperfección, nadie puede estar seguro de haber dicho aquello que quería decir, nadie tiene por qué verse satisfecho ante su propia obra, todo esto, y de todo esto encima no avergonzarse. Este conjunto se llama lo sublime. Lo sublime. Lo sublime. Y lo sublime, ahora volvemos al tema de la comunicación,
digamos, abre muchas puertas a esta comunicación. Permite ponerse en contacto, insisto, con la imperfección, con el mal, con lo inacabado, por decir algo en positivo, también con la conciencia de futuro, con cierta esperanza de que en el futuro se pueda lograr lo que no he logrado en el hoy. Esto creo que es lo absolutamente fundamental. Y la otra fórmula que me parece muy bonita es la de Hannah Arendt, cuando dice que en la obra de arte se da, me parece una frase preciosa, ¿no?, un galanteo en busca del consentimiento de otro. Un galanteo en busca del consentimiento de otro. Y con otra cosa más, a ver cómo... en Hannah Arendt es importantísima la noción de amor mundi, amor del mundo. Y si tenemos en cuenta que a las obras de arte les asigna nada menos el calificativo de ser las más mundanas de las cosas que hacemos los hombres, precisamente porque no hay un interés preciso, recuperemos las fórmulas kantianas, precisamente porque no hay una finalidad precisa, son las más abiertas a que mis semejantes de alguna manera se sientan tocados, de alguna manera vienen a mí. Precisamente el desinterés o el interés desinteresado de la obra de arte, o la finalidad sin fin, es lo que las hace tan enormemente mundanas, tan enormemente abiertas, tan enormemente apelantes a que el otro venga precisamente a mi terreno. Y la tercera voz que querría citar aquí, para acabar de contestar tu pregunta de por qué hablamos de arte, porque no podemos no hablar de arte. Sí, a ver, sí, puedes no hablar ni de arte ni de ciencia, también puedes suicidarte. Es decir, yo creo que la razón fundamental del suicidio está en el desinterés total por el mundo. Por tanto, lo que hace todo aquello, sea ciencia, sea moral o sea arte, que de alguna manera te permita poner un pie en el mundo, te aleja de lo peor. Entendiendo que lo peor sea el suicidio, obviamente, si claro, no entendemos, ya no sé qué decir. Pero entendiendo que lo peor sea el suicidio, yo creo que en este sentido es enormemente importante. No podemos no hablar de arte, y quien lo hace, es decir, quien continúa no hablando de arte, se está perdiendo algo y se está poniendo en riesgo. Lo digo así de claro. Está haciendo crecer las condiciones para desinteresarse por el mundo, y quien se interesa por el mundo se pone en manos de lo peor. Lo digo así. Y ya. Y en la tercera influencia que decía es la de... aquí voy a ser muy breve, la de un filósofo napolitano, Benedetto Croce, muerto en 1952, que sostuvo una idea de... No, la crítica no es cualquier cosa. Es decir, el hablar de arte no es cualquier cosa. El hablar de arte es un género literario más. Es el género literario que permite, digamos, llamar la atención sobre las obras, digamos, propiamente originales o radicalmente originales. La crítica probablemente no lo sea, pero es absolutamente necesaria precisamente para dar a conocer, para llamar la atención sobre aquello que han hecho los demás. Y en este sentido, última cosa que digo de Croce. Croce tenía una idea muy interesante que igual sorprenderá a alguno de nuestros receptores. Las dos ciencias de la modernidad, es decir, las dos ciencias que se dedican a celebrar el mundo, que cosas aparentemente más diferentes, ¿no? Y tristemente diferentes también en la realidad, pero la realidad que vemos no es la única realidad posible, ni se agota en sí misma. Esas dos ciencias son la economía, la ciencia de lo útil, y la estética, la ciencia de lo bello. De lo bello / que el mundo moderno, y ahí ya voy más allá de Croce, no es solo lo bello, es aún lo sublime en pulso, en competencia con lo bello.
me parecen ideas absolutamente claves también para entender en qué nos estamos moviendo y sobre todo para entender el mundo. Por tanto, creer que el arte es algo evidentemente uno puede vivir y morir sin haber pisado una exposición en su vida, sin interesarse, absolutamente convencido de que el arte es algo inferior, cosa de mentes perturbadas frente a la potencia de cosas tales como la ciencia o el derecho o, no sé, la administración del Estado, etcétera, etcétera. Puede ocurrir, puede ser que eso ocurra, de hecho ocurre, a lo mejor ocurre incluso mayoritariamente. Ahora la vida es peor. Entonces ya hemos resuelto lo que significa la palabra arte y también un poco el misterio que supone para muchas personas esta palabra arte. Hoy nos encontramos en una situación, bueno, ahora parece que hay, ahora no hay, desde hace décadas. Ya hemos escuchado a Emerson aquí, en un momento determinado, reivindicar la vuelta a confluir de artes útiles y bellas artes, los americanos se llama fine arts, fine arts. Y después esto se ha materializado en intentos tan importantísimos como el de la Bauhaus en los años 30, que no ha dejado incluso después de su desaparición de transmigrar, ¿no?, en otras miles de escuelas y tal. Pero durante mucho tiempo ha habido una bifurcación, por lo menos desde el Renacimiento hasta el siglo XX, una bifurcación entre bellas artes y artes propiamente útiles. Claro. El Renacimiento, esto lo explica muy bien Agnes Heller en un libro maravilloso que se llama El hombre del Renacimiento, inventó el genio. La figura excepcional que hace cosas, que llevan su firma en cualquiera de las cosas que hace, ¿no? Sabes que los cuadros medievales, las más de las veces, no están ni firmados, son de la escuela de Simone Martini, de la escuela de este o del otro, etcétera, etcétera, no están ni firmados. A partir del Renacimiento, a partir del siglo XVI, aparece ahí la firma, porque ha aparecido otra figura, no ha aparecido solo en el arte, la figura del individuo, claro, del individuo artista, que toma conciencia de su individualidad, de su diferencia, de su radical diferencia respecto al mundo que le rodea y respecto al mundo de sus semejantes, en un grado que cualquier época anterior en la historia de Occidente no había conocido jamás. Y en ese ambiente, digamos, el genio se queda, la obra absolutamente artística para sí, coincidiendo con los inicios de la Revolución Industrial, y a los demás les queda la obra anónima, la obra que no va a llevar firma, la obra que se va a llamar Cleldinator o Majefesa, es lo que va a tener en la base y desde luego no va a llevar ni muchísimo menos la mano de su productor, porque no hay un productor realmente absolutamente responsable, sino lo que hay es propiamente una cadena de montaje. Pero a pesar de todas esas vicisitudes históricas, de las cuales no se puede prescindir en absoluto para entender esto y para explicarse el fenómeno del desinterés por el arte, también no podemos olvidar que la palabra arte es, entre nosotros, la traducción de la palabra techne griega. Techne puede traducirse por técnica, digamos, filológicamente es más coherente, pero la filología siempre se da dentro de la historia, y a ese mismo significado vale exactamente el de arte. Por tanto, nos movemos en esa ambigüedad, la mayoría de nosotros no somos conscientes, pero que tenemos a nuestras espaldas. Venimos de una tradición donde los encuentros entre arte y técnica han pasado de la identificación a la enemistad, hasta lo más reciente, el deseo de reunificación por el bien de todos nosotros. Y el deseo de reunificación por el bien de todos nosotros pasa necesariamente por la atención de los más posibles de entre nosotros
acerca del fenómeno artístico, que evidentemente va a tener que intentar hacer bolillos, obviamente, va a intentar cuadrar el círculo, va a intentar mantener a la figura del genio excepcional en medio de un mundo de revolución industrial y de una sociedad de masas en que quien más, quien menos, tiene al menos la oportunidad de desarrollar el gusto para tener un tenedor de diseño, para tener una taza de diseño o para tener un libro bien editado. Eso es el arte. Este es el reto del arte en nuestro tiempo. La historia del arte es la historia de los retos y la historia de los bolillos, de los que hablaba hace un momento, o de la historia de los intentos de cuadrar el círculo, obedeciendo a pulsiones contradictorias que, sin embargo, forman parte de nosotros porque probablemente seamos, por naturaleza, por definición, seres contradictorios. Y el arte es un don, si pusiéramos en una balanza. Don, el tener un don, y técnica, ¿cómo crees que estaría? Yo creo que es una disposición que en muchísimos casos se queda adormecida, se queda inhibida, se queda sin desarrollar. En muy pocos realmente, digamos, sigue un proceso que yo llamaría yo diría de oficio. De oficio. La técnica es un recurso dentro de un oficio, que me parece un concepto, digamos, más amplio, que puede recurrir pero puede también contestar ciertas ambiciones de la técnica, puede limar ciertas derivas que la técnica en un momento histórico puede adoptar. No es un debate, pero es una charla muy interesante hablando sobre el arte y la palabra arte, que es una palabra muy amplia. No solamente amplia, sino siempre abierta a asumir nuevos contenidos no previstos apenas pocos años antes. Por eso yo a veces me salgo por la tangente diciendo que arte es cualquier cosa bien hecha. Bien hecha. Cualquier cosa bien hecha. Entonces sería lo que acabas de decir, arte, una cosa bien hecha. Sí, asistimos, es decir, hace muy pocas décadas lo que hoy se llaman, por ejemplo, instalaciones, no hubiese formado parte de eso que entendemos. Entonces, curados en salud, sabiendo lo que sabemos, yo creo que lo mejor es dejar ese aspecto abierto de cara al futuro, porque cada vez son más las cosas que pueden incorporarse a esa serie infinita de cosas bien hechas. Hasta una vida puede ser una obra de arte. Una vida bien vivida puede ser una obra de arte. Sí, sí. Perfectamente. ¿Y somos capaces de admirar u observar una obra de arte por nosotros mismos o necesitamos que nos la expliquen o nos den unos conocimientos previos antes de observar una obra de arte? Yo creo que el ser humano puede hacer pocas cosas por sí mismo. Si lo dejásemos a su suerte apenas nacido, creo que no sobreviviría. Y bueno, después es verdad que adquiere ciertas capacidades o muchas capacidades, pero yo creo que el papel de la educación entendida como la conciencia del peso de la tradición sobre nosotros, que es aquello que la cotidianidad de alguna manera nos empuja a olvidar. La cotidianidad de alguna manera nos pone en situación casi de pensar de que yo soy yo y mi momento actual. No, mira, bonito, tú no eres tú y tu momento actual. Cualquiera de nosotros, lo sepas o no, arrastra una tradición detrás. Lo que pasa que ahí hace falta, evidentemente, y más en las sociedades modernas, un proceso educativo. Un proceso educativo que saque, de alguna manera, extraiga todo ese potencial que cualquiera, insisto, cualquiera tiene nosotros, porque cualquiera es candidato a tener emociones estéticas. Es candidato que no se puede escaquear de eso. Y quien te diga que no, quien te diga que no tiene gusto, te está mintiendo abiertamente. Lo tendrá más o menos refinado, lo tendrá más o menos consciente de su profundidad y tal. Pero cualquiera tiene emociones estéticas. Evidentemente yo creo que es mucho mejor ser conscientes de las mismas, saber de la profundidad de las mismas, saber cómo afectan el conjunto de nuestra vida, incluso no aquello directamente incluido dentro de lo propiamente estético. En ese sentido, el papel de la educación me parece fundamental.
Y me parece un error, un profundísimo error, que la asignatura de Historia del Arte, como lo era cuando hace más de 50 años yo estudiaba el bachiller, era una asignatura obligatoria para todo el mundo, como lo era un cierto nivel de la física o un cierto nivel de las matemáticas. Esto de que anecdóticamente aparezcan un par de cuadros en los primeros cursos de la ESO, en la asignatura de sociales, y no veas nada más, me parece un profundísimo error. Educar el gusto es educar para el mundo, es, ya lo he dicho antes, es hacerte más ciudadano del mundo, saber por dónde van los tiros. Igual que no se puede ir por el mundo sin saber que Einstein y de Broglie y Heisenberg, etcétera, desmontaron la imagen tradicional del mundo, como en su día la habían desmontado Galileo y sobre todo Newton. Bueno, ya lo hemos dicho antes, pueden salir terraplanistas. Lo más normal del mundo es ser... A ver, lo primero en el ser humano, la pulsión primera es de ser terraplanista. Claro. Lo que pasa es que quedarte en esto es quedarte en la imbecilidad. Claro. Digámoslo claro. En el arte pasa exactamente lo mismo. Pasa que hay un movimiento, no sé si lo mismo, pero algo muy, muy similar también. Cobrar conciencia de la complejidad del mundo es también cobrar conciencia, el arte cobra conciencia de esa complejidad del mundo. Y por eso algunos cambios que pueden parecer superficiales, que pueden parecer de alguna manera injustificados en ocasiones. Anda, ¿por qué la imagen? Hay un autor, Jacques Aumont, que me interesa, dice, claro, es interesante decir, escuchar al común de los mortales que te diga, ¿por qué después de haber conseguido esa perspectiva en tiempos del Renacimiento, con Rafael y otros, tan acabada, tan verosímil, tan creíble, llega el siglo XIX y lo tira todo por la borda? Y nos dicen aquello de que un cuadro es una superficie con unos cuantos colores dispuestos, la famosa definición de Emile Bernard, dispuestos de cualquier manera, de una determinada manera. Bueno, lo de cualquiera, quítalo. Lo de una determinada manera. Evidentemente podemos entender que al común de los mortales que le hayan puesto en solfa su imagen del mundo, en principio incomode. Pero también le incomoda al terraplanista que le dicen que a pesar de lo que él cree, la Tierra no es plana. Que a pesar de lo que él cree, no estamos habitando el centro de ningún universo, que encima no hay ninguna prueba de que sea cerrado. Son cosas bastante más paralelas de lo que se suele creer.